Bueno, el día de hoy vamos a trabajar el tema de programación reactiva, específicamente centrado en uno de los frameworks que hay, que tenemos actualmente, que es ReactiveX. Em, pero antes de entrar a aspectos más prácticos de la programación reactiva, tenemos que empezar explicando qué es y para qué usamos programación reactiva. Un punto de partida para explicar eh, este tipo de programación, este paradigma, es el manifiesto reactivo, que es un documento que recoge una serie de intenciones e ideas a seguir para construir sistemas reactivos. Vamos a distinguir que hay sistemas reactivos, que son lo que construimos, programación reactiva, que es unos patrones y APIs y frameworks y librerías em, que utilizamos para poder adoptar esa orientación hacia lo reactivo. Pero, como les decía, vamos primero a hablar del manifiesto reactivo. Voy a abrir esta página en internet que nos plantea lo que quiere lograr la orientación reactiva. Como dice aquí, los sistemas reactivos son responsivos eh, y ese es el elemento más importante de programación reactiva, lograr sistemas responsivos. Me vuelve un momento al documento que que iniciamos. Eh, el manifiesto establece cuatro principios básicos. Eh, Uno, la responsividad que se define como el sistema de responder de manera oportuna a las solicitudes de los usuarios. Es el eje principal, es el objetivo que queremos. De hecho, en esta gráfica aparece como el valor que valora, lo que valoramos, que el sistema sea responsivo, que sea mantenible y extensible, pero lo más importante es que sea responsivo. Insisto, el sistema debe responder de una manera oportuna a las solicitudes de los usuarios. Eh, para lograr sistemas responsivos formamos sistemas elásticos y resilientes. ¿Qué significa cada una de esas eh, expresiones eh, o principios? Resiliente, el sistema debe ser capaz de recuperarse de los errores y fallas, y elástico, el sistema debe ser capaz de adaptarse a la carga de trabajos cambiante. A más carga, más uso de recursos, a menos carga, menos uso de recursos, pero siempre manteniendo la responsividad. Eh, claro, si hemos dicho que esto es lo que valoramos y que para esto que valoramos formamos sistemas elásticos y resilientes, falta un aspecto que es el medio, cómo logramos todo eso. Y lo que plantea programación reactiva es que creando sistemas orientados a mensajes asíncronos. El sistema debe estar basado en mensajes para lograr una comunicación eficiente entre componentes. En la definición que tenemos acá de los cuatro principios, eh, amplían un poco, y quiero leerlo, sistemas orientados a mensajes. Los sistemas reactivos confían en el intercambio de mensajes asíncronos para establecer fronteras entre los componentes, lo que asegura tres cosas. Uno, bajo acoplamiento. Dos, aislamiento. Eh, tres, transparencia de ubicación, que no sea importante saber dónde está el recurso que estoy invocando. Bajo acoplamiento, aislamiento y transparencia de ubicación. Eh, También en esta definición hablan mm, de delegar fallos como mensajes, eh, que insisten que el uso de intercambio de mensajes explícito posibilita la gestión de carga, la elasticidad, el control de flujo, gracias al modelado y monitorización de las colas de mensajes del sistema y la aplicación de backpressure cuando sea necesario. Ya definiremos más adelante
que es back pressure. La mensajería basada en ubicaciones transparentes, transparencia de ubicación, como medio de comunicación permite la gestión de fallos, pueda trabajar con los mismos bloques y semánticas a través de un clúster o dentro de un solo nodo. O sea, no debería ser importante si funciona en un clúster de muchos nodos o en un solo elemento. Desde el punto de vista del consumidor, él debe encontrar todos sus elementos con esa transparencia de comunicación. Un aspecto que mencionan y que va a ser muy importante y que lo discutiremos más adelante es la comunicación no bloqueante, que permite que los destinatarios consuman recursos solo mientras estén activos, llevando a una menor sobrecarga del sistema. No voy a usar recursos en estado wait, esperando. Voy a intentar no bloquear para no consumir recursos innecesariamente que no están haciendo realmente nada. Esta parte de orientación a mensaje es el cómo, las otras es lo que queremos lograr. Voy a poner esto acá. Listo. Estos principios son fundamentales para la programación reactiva y se utilizan como guía de diseño y la implementación de sistemas reactivos. Los sistemas reactivos son más flexibles, poco acoplados, escalables. Además pueden enviar, recibir y enrutar mensajes en diferentes condiciones de red. Y como decíamos, desacoplado de localización. Pero hemos acabado de utilizar una terminología en la que hablamos de programación no bloqueante. Expliquemos un poquito eso. La programación reactiva permite programar con flujos de datos asíncronos, esto es orientado a mensajes, donde cada componente dispara un mensaje o evento y otro sistema observa o escucha el evento retornando un valor, un error o un estatus de completado. En la programación reactiva, cuando se requieren recursos que pueden ser lentos, el hilo o thread que realiza la consulta no se mantiene en estado de espera, es decir, bloqueado hasta que se logra la respuesta. Eso es un cambio, porque efectivamente lo tradicional ha sido esperar. Este paradigma de esperar por la respuesta es lo que sucede en las invocaciones tipo pull de la programación imperativa. Por ejemplo, en la consulta base de datos, cuando supongamos esta línea, estoy intentando obtener una lista de ítems, ítems, y lo obtengo de un repositorio al que le invoco el método getAllItems. Esto es lo tradicional, la invocación al método que entrega, obtiene los datos, esta invocación, el getAllItems, queda en espera hasta que la base de datos entregue el resultado. Este comportamiento ha sido lo tradicional, ya sea que se consulte por SQL, por LINQ, que es de Microsoft, JPA o cualquiera de las tecnologías tradicionales de voy al repositorio de datos, envío la sentencia de consulta, espero por la respuesta, me traigo la respuesta, proceso la respuesta y se la muestro, posiblemente en un esquema de modelo vista controlador. Esta es una tecnología tipo pull. Yo voy por la documentación y me la traigo. En estos casos, mientras se da espera por el resultado, aunque los recursos de thread, CPU y memoria no están haciendo absolutamente ninguna acción, más que esperar, no se puede utilizar ese hilo para otras cosas. Están bloqueadas y hay una ineficiencia que se puede evitar planteando un paradigma de resolución diferente, que en lugar de pull, utilice un modelo push. Y ese es el que vamos a explicar como introducción a programación reactiva. La programación reactiva es, por el contrario, una estrategia push, en donde quien solicita la información, aquí lo vemos en la gráfica, el pull es lo que acostumbramos a ver, ya sea con LINQ o con JDBC o con ODBC o el mecanismo que sea. Y vamos a ver el mecanismo asíncrono, en donde yo lanzo la invocación, pero inmediatamente libero el recurso. Yo no me quedo esperando por la respuesta. Claramente este se va a demorar un rato mientras identifica los registros que corresponden a la consulta que estoy haciendo. Pero la respuesta me la van a dar tipo push. Entonces, envío la sentencia de consulta y el repositorio me va a mandar cada vez que tiene un nuevo registro, va a empezar a
a invocar un onNext, onNext, onNext. ¿Cuántos registros encuentre que cumplen la condición que yo envío? Y al final, como la aplicación no sabe si todavía tiene que esperar más, necesito un mensaje de que estoy completado. Este es el modelo push. eh, y efectivamente es el repositorio de información quien lanza en el futuro cada uno de los elementos de las respuestas. No en bloque, sino en eventos que se crean en tiempos no determinados, cuando aparezcan, cuando se localicen. Por cada evento, el repositorio hace push del ítem de la respuesta notificando al solicitante que hay un nuevo evento y ejecutando un manejador de qué debo hacer cuando llega una respuesta. Al final de los ítems se deberá indicar que ya no hay más eventos. Listo. Uno de los beneficios de la programación reactiva es la capacidad de lograr mejor utilización y optimización de los recursos informáticos. No hay aquí un hilo esperando por la respuesta de la base de datos. Aquí hay una eficiencia clara porque no hay recursos inoficiosos, los recursos solamente se ejecuta la respuesta cuando llegue la respuesta, no necesita realmente estar pendiente de, de esperar. No hay consumo de threads haciendo labores de espera. Por lo tanto, hay mejor optimización de los recursos informáticos y mayor rendimiento al reducir la serialización. La programación asíncrona es implícita en lo que estamos diciendo. Este es síncrono y este es asíncrono. Por definición, el modelo push es asíncrono y puede resolverse por la programación tradicional asíncrona, que se llama en callbacks. Podríamos haber creado esto con un callback a un método dentro de la aplicación. Eso es válido y se ha usado durante muchos años, pero es una estrategia que es susceptible de introducir complejidades. A que si yo llamo eh, algo, obtengo la respuesta y le invoco a través de un callback, pero el callback necesita volver a invocar algo, eh, realmente empiezo a estar en un tema de dependencias anidadas. Cuando se invoca un productor push que entrega un resultado que necesita otra invocación push, y así sucesivamente el sistema se ve afectado por lo que llaman el callback hell, que es un anidamiento de los callbacks, que no solo hace difícil escribir código, sino hacer seguimiento de errores y mantenimiento. El modelo de callback es válido, pero realmente no proporciona todas las funcionalidades de lo que vamos a ver que ofrece la programación reactiva. Luego, la programación reactiva se plantea como una solución a esos modelos de callback y específicamente a los problemas de anidamiento de los callback. Buscando que una API más simple, más ordenado, con operaciones ya predefinidas que me puedan servir, que las llamamos operadores. Luego, ¿qué se busca con la programación reactiva? Realmente simplificar el manejo de la programación asíncrona. ¿Y cómo lo logran? En muchos casos, adoptando patrones como el event loop, el mismo que se usa dentro de Node.js, en donde el programador queda a un nivel de abstracción en donde lo único que hace es poner actividades que el event loop va a lanzar y el event loop se da cuenta cuando se tiene la respuesta y cómo debe ejecutar de forma asíncrona la acción asociada con la respuesta. Acción que debe estar descrita en cuando se construye el request y cuando se lanza el request. Por lo tanto, el programador define lo que debe hacerse en el futuro, pero no sabe cuándo se va a ejecutar. Para eso se necesita utilizar programación funcional para describir el manejador de qué debo hacer cuando se obtiene una respuesta. Pero este patrón realmente queda a un nivel de construcción, porque lo que busca la programación reactiva es que yo no realmente esté a tan bajo nivel, sino que esté a un nivel más alto, en donde yo pueda ser más productivo, eh, sabiendo que por debajo sí, puede haber un event loop o varios event loops,
Pero desde el punto de vista de mi API hay un nivel de abstracción que me lleva a buscar la solución a mi problema, pero no necesariamente entendiendo los aspectos internos de la implementación de la librería o del framework. Mm, un tema que también en el mundo asíncrono es importante es cómo lograr que la aplicación, que ya no es el controlador del que envía la información, porque la información se envía, hace push el repositorio, cómo no perder todo el control y permitirle a la aplicación eh, suspender el envío de más eventos. Para eso, programación reactiva usa siempre back pressure. Eh, en el cambio hacia orientación push, las invocaciones que hace el generador seguirán enviando a pesar de que el solicitante no requiera o no pueda recibir más eventos. Entonces, back pressure es la solución a envío la invocación, empiezan a lanzar eventos de forma síncrona, pero puede suceder que yo ya tengo la información suficiente, yo no necesito más registros, aunque hay 2 millones más de registros, eh, necesito algún mecanismo que me permita detener el flujo de eventos. Puede ser porque simplemente yo ya no necesito datos, o puede ser porque yo ya no alcanzo a procesar más datos. De pronto me está enviando tantos datos que ya mi capacidad de procesamiento se ve afectada por la cantidad. Y Backpressure también es una herramienta de retroalimentación que permite que sistemas que reciben eventos puedan solicitar no recibir más eventos cuando hay demasiada carga. Por lo tanto, el backpressure también sirve como mecanismo para evitar colapsos o pérdida de capacidad de procesamiento cuando este sistema ya no es capaz de recibir más elementos. Eh, ahora sí, entendido uno, que vamos a usar programación asíncrona pero sin callbacks. Y dos, que necesitamos implementar un mecanismo de backpressure. Hablemos de los patrones que utilizamos en programación reactiva. En el desarrollo reactivo se adopta una orientación hacia trabajar con flujos, streams. En un flujo se deben recibir eventos como los que aparecen acá. Lo tradicional es utilizar estas gráficas que se llaman de mármol o de canicas, en donde por cada ítem 1, 2, ABC amarillo, se deben procesar de forma síncrona, no van a llegar ni a una separación de tiempo especial, ni sabemos cuándo van a llegar, ni sabemos realmente ni siquiera cuántos van a ser, porque estos podrían ser infinitos, de hecho. En este caso, como está descrito acá, son de tipo string. Eh, ¿Qué puede suceder? Que me lleguen eventos y en algún momento suceda un error. Me pueden mandar una señal de error. O puede ser que ya terminé, entonces me puede llevar también una señal de completado. Luego, en el fondo, lo que estamos diciendo es que un flujo es una secuencia de eventos finitos o infinitos que se dan en el tiempo. Un flujo puede emitir tres tipos de señales. Un evento, que debe ser del tipo que se espera, en este caso es un string, y que puede aparecer, en este caso apareció un 4, podría aparecer uno, podrían aparecer muchos, o podría ni siquiera aparecer ninguno, porque estoy esperando eventos y de pronto llega la señal de ya completado, no hay eventos. O puede llegar un error sin haber llegado ningún evento. Em, para entender esto que está acá y ese modelo de procesamiento, se adoptan patrones. El patrón, vamos a empezar a hablar del patrón observable observer. Eh, listo. Observable observer es este patrón en donde tengo un subject que va disparando eventos
Este es el que conoce los eventos, conoce la base de datos, por ejemplo, o conoce lo que estaba sucediendo y es el fabricador de los eventos, de los ítems. ¿Cuántos va a disparar? Los que necesite. ¿Qué más podría disparar? Un error. ¿O qué más podría disparar? Que ya no tengo más eventos. Listo. Este es el subject, que es lo que voy a observar. Y está el observador. El observador es el que escucha los eventos que dispara el observable. Eh, para poderme, para que el observable sepa que ya puede lanzar eventos y que lo conocen estos, yo me tengo que suscribir al subject o al observable. Eh, Ese patrón está tradicionalmente apoyado por un patrón un poquito más detallado que es el Publish Subscriber. La terminología que vamos a usar en esta charla de hoy va a estar más centrada en observador observable, observable observador, que en Publish Subscriber, eh, porque hoy vamos a hablar más de ReactiveX, IRX Java, IRX JS. Pero otros frameworks, por ejemplo, Proyecto Reactor, adopta la terminología de Publisher y Subscriber. Java 9, Publisher, Subscriber. Eh, y suscripción, más que canal de eventos. Pero, insisto, vamos a utilizar el patrón observable observer, que es el que utilizamos en ReactiveX, RX Java, que es lo que es el objeto de esta charla y de los eventuales temas que salgan asociados con esta primera eh, evaluación de conocimiento. Eh, Listo. En este patrón, el primer idea podría ser, bueno, pero ¿y por qué necesitamos ese modelo de observable observer y no utilizamos promesas? Porque en muchos lenguajes de programación como en JavaScript es muy normal que yo delegue las cosas en el tiempo y que efectivamente yo no sé cuándo va a llegar esto, pero eso lo puedo definir como un futuro completable o como una promesa, porque no usamos esa infraestructura, que eso ya viene funcionando desde hace mucho tiempo. Y aunque el patrón de promesa es aceptable en muchos casos, la realidad es que el patrón que vamos a usar, que es el observador y observable, eh, tiene ventaja sobre las promesas. Específicamente, la gran diferencia es que los observables eh, pueden recibir muchos resultados, mientras que una promesa tradicionalmente solo recibe un resultado. Aquí hay una tabla de comparación. Los observables emiten múltiples valores sobre un periodo de tiempo. Una promesa emite un único valor en algún momento del tiempo. Eh, los observables son lazy. Él solo opera cuando tiene una suscripción, es decir, cuando un observador observa lo observable. Una promesa es algo que se tiene que ejecutar y aunque no haya nadie escuchando, pues él va a lanzar el objeto cuando se dé el den. Eh, un observable puede ser cancelado, eh, una promesa no. Una promesa queda como una referencia a una cosa que en algún momento va a ser terminada en un futuro. Eh, y muy importante, y con eso ya cierro, los observables tienen ya unos operadores que me facilitan la vida para construir código centrado en el flujo, mientras que la promesa solo hay un método, el den, y no hay mucho más. Cuando recibo la finalización, el fulfillment de la promesa, pues ejecuto la función que yo defina, pero no hay un API que me ayude a crear pasos o definiciones asociadas a la ejecución del flujo. Eh, Adicionalmente al patrón observable observador, ReactiveX también utiliza dos aspectos que son importantes. Uno es el patrón iterador, o por lo menos la terminología que utilizamos siempre va a ser onNext, que es tomada del patrón iterador, en donde voy a tener, voy a hacer la
la analogía a lo que sucede en en un iterador. En un iterador, yo al iterar solicito cuando viene un nuevo elemento, cuando viene un nuevo elemento, cuando viene un nuevo elemento. Hay una diferencia conceptual grandísima y es un iterador es explícito el recorrido. Yo le pido que recorra y, y la colección se recorre por la solicitud mía. En un flujo es al contrario. El recorrido no es explícito, yo no lo definí, es implícito. Él solo se va recorriendo y él solo va llamando el onNest. Eh, por lo tanto, el onNest para nosotros es la función que él tiene que conocer para cuando llegue la respuesta, a diferencia de una iteración. O sea, patrón iterador realmente no es que se utiliza terminología del patrón iterador, porque el patrón iterador obliga a un recorrido explícito y nosotros tenemos un recorrido implícito en la otra dirección. Eh, pero otro punto es que en algún momento llega la señal de completar. Em, todos estos, las onNext que existen, que pueden ser muchos, en este caso son dos, y onComplete, van a requerir que yo le defina de forma previa la función que quiero que ejecute cuando llegue al onNext. Luego que espero en ese cambio de orden de que la iteración se da cuando quiera y el onNext va a aparecer cuando realmente exista el dato, voy a necesitar utilizar programación funcional, eh, porque, y tradicionalmente una función lambda, para poderle asignar como parámetro de qué debe hacer cuando llegue el onNext. Eso es lo que llamamos el handler, el manejador del evento que se dispara em, desde el observable al observador. Em, Como ya les había mencionado, podemos hablar también de publisher y subscriber. En ese patrón hay un elemento adicional que es la suscripción. Em, en Java 9, en Proyecto Reactor, Webflux, tenemos la entidad suscripción y como se ve en esta gráfica, hay una reasignación de responsabilidades porque en observable, eh, las cosas viven dentro de esos dos elementos. Aquí tenemos un elemento tercero, suscripción, eh, que es el que une las dos cosas y que tiene delegada la responsabilidad de conocer el flujo. Sobre quien yo suscribo es donde yo puedo preguntar cuáles son los suscriptores que tiene el publicador, de forma que el publicador no tenga que conocer quiénes son sus consumidores, sino que está en un elemento independiente. Luego, en el modelo eh, de Publish Subscriber, tenemos el componente de suscripción que controla el flujo de información, conoce si hay elementos suscritos y permite de suscribirme o terminar la suscripción de los eventos de parte de un subscriber. Hemos hablado en varias ocasiones de diferentes frameworks, pero hay que distinguir. Hay frameworks como ReactiveX y hay librerías. ReactiveX, que es la que vamos a tratar, tiene diferentes lenguajes de programación, por lo tanto diferentes librerías. Para Java existe Java RX Java, para JavaScript RxJS, rx.net, rx Scala, rx Clojure, Python, Kotlin, React para Elixir. Eh, es decir, estos sí son librerías, eh, pero sí es importante entender que todas hacen parte de ReactiveX. ReactiveX, ¿por qué lo explicamos como programación reactiva? Porque fue el más antiguo de los frameworks que hay y motivó mucho de lo que tenemos actualmente, inclusive las cosas que tenemos en el lenguaje eh, Java
oficial, que tenemos tanto la entidad stream como la entidad flow, los objetos dentro del lenguaje. Estos son previos a todo eso, por lo tanto, hoy por hoy hay, digamos, mecanismos de mapeo para poder utilizar o el API original Java o el API de Reactive, en donde hay unos mapeos y una relación uno a uno de muchos de los elementos. Bueno, ¿qué es programar cuando estoy hablando de flujos? Los flujos en los eventos generados desde el publisher y consumidos por el subscriber se programan incluyendo lógica de procesamiento entre esos dos elementos. Esta lógica se llama operador o procesador. Aquí en la gráfica vemos que el publisher está generando un 2, 3, 4, 5 y el subscriber debería recibir un 20, 40, 60. ¿Por qué? Porque tengo un procesador que es un filter que solamente va a dejar pasar los pares y otro procesador que va a multiplicar por 10. Por lo tanto, lo que estoy viendo acá es una segregación de responsabilidades creando un elemento que es publisher y uno que es subscriber y unos procesadores que actúan eh, por una parte como suscriptor de este, pero como productor de este. Y este como suscriptor de este y este como productor del siguiente. Esto plantea que muchos de los desarrollos que yo hago me puedo apoyar más que en procesadores customizados y personalizados y hechos explícitamente para mi código. Realmente mucho del desarrollo es utilizar procesadores ya hechos y adoptar la infraestructura o la API que ya tenemos para lograr que efectivamente la, el uso de los flujos sea más simple. Eh, Eso nos lleva a tener objetos como este observable que tienen muchos operadores y aquí aparecen muchísimos operadores. Por ejemplo, un operador puede ser buffer, combinar, concatenar, y si se dan cuenta, tiene una lista muy larga de qué, de operadores que los vamos a evaluar y revisar ya. Em, y entender por qué son tan valiosos ese modelo, que no lo teníamos, por ejemplo, en las promesas. Luego, gran parte de esa simplificación que se busca dentro del adoptar programación reactiva es las grandes capacidades que nos da este API y que nos permite construir soluciones reactivas de una forma mucho más ordenada. Estos son los operadores más importantes de programación reactiva con el framework ReactiveX. Vamos a ver un poquito esto por acá. Hay operadores de creación, operadores de transformación, operaciones de filtrado. Acabamos de ver un ejemplo de filtrado. Solamente quiero dejar pasar los pares porque filtro los impares. Operaciones de combinar observables, de manejo de errores, eh, utilidades como demorar un poquito más ciertos eventos, operadores condicionales y booleanos, agregadores, eh, operadores de back pressure o de conectar. Vamos a explicar los más importantes porque realmente entender a programación reactiva es conocer estas APIs y efectivamente poderlas utilizar para construir soluciones que no sean muy complejas. Empezamos por los operadores de creación de observables, que obviamente son importantes para quien genera la información o para quien genera la información siguiendo la sintaxis que queremos utilizar. En los ejemplos que hemos puesto siempre mandamos una sentencia o una consulta a un repositorio de información, supongamos un MongoDB,
y él va a empezar a entregarme los resultados por un modelo de flujo, de stream. Eh, Eso es muy válido y está muy bien que ese sea un productor. Y en ese sentido, seguramente el driver de acceso al repositorio va a entregarme un productor. Pero en otros casos, yo tengo los datos ya disponibles y lo que quiero es procesarlos eh, con la sintaxis de programación reactiva, ReactiveX. Veamos dos formas de crear observables. Uno es from, a través de una colección. Aquí, por ejemplo, tenemos una colección, en este caso un arreglo realmente, más que colección. Y voy a crear un observable a partir de estos ítems que tengo acá. Por lo tanto, ya tengo un observable. Eh, ¿Cómo programa ese observable? Ya vamos a ver, pero si no quiero hacer nada, sino simplemente suscribirme, puedo suscribirme a este observable y decirle, por favor, ejecúteme esta función lambda, eh, que es el parámetro de la suscripción, y que efectivamente se va a dar. ¿Cuándo? Pues cuando termine el flujo y ya en este caso ya sabemos que al final, después del 5 va a llegar la señal de completado. Eh, En este caso, estábamos hablando del from, pero también podemos hablar del just. ¿Cuáles otros operadores de creación tenemos? Crear, deferir, un observable vacío o uno que dispara una excepción, el from que acabamos de ver, el intervalo que ya mismo lo explicábamos, just y range, repetir, iniciar, timer. Em, entonces ya vimos, aquí en el código estamos viendo el from y el just. Em, Otro creador de observables es el range, que es interesante porque efectivamente, como vemos acá, está generando, arrancando en 0, 10 elementos, y lo que va a hacer en este caso es eh, 0, 1, 2 hasta el 9. Eh, y para cada uno de esos eventos que se están disparando, voy a utilizar un subscriber que es específico, que se llama for each, en donde voy a generar un mensaje que es nuevo mensaje y concateno el X, que en este caso es el 0, 1 hasta el 9, y el payload más X, y manejo errores con null. En este caso, estamos viendo que, a diferencia del anterior, en donde yo le he dado la colección o el resultado, aquí simplemente le estoy diciendo, construyame este flujo de elementos. ¿En qué orden se van a dar? Pues como se crea con rango, pues es un instantáneo, pues casi instantáneo, uno detrás de otro, sí es secuencial, pero pues efectivamente en el mismo instante ya conozco todos los datos. Pero podríamos querer simular lo que sucede en alguien que va generando información, eh, no en un bloque, sino de a poco. Para eso tenemos interval. Interval es otro operador que yo le puedo decir un tiempo, interval tiempo, 5 en este caso segundos. Cada 5 segundos va a disparar un evento, que son los números naturales positivos. Bueno, es del 0. El 0, 1, 2, 3, 4. ¿Cuándo va a parar? Este es infinito, realmente, y por lo tanto vamos a tener apariciones de los números enteros hasta que em, por alguna razón yo efectivamente termine el flujo, porque pues evidentemente no puedo no querer estar recibiendo esto eternamente. Em, pero se entiende que en este caso hay una diferencia con los anteriores, en donde aquí hago del 0 al 9, aquí hago los elementos que estaban, aquí hago estos también elementos que se obtenían del arreglo de ítems. En este caso ya hay una separación en tiempo entre los elementos. Estos son ejemplos de construcción. Hay más y ya los mencionamos.
Pero pues efectivamente el objetivo de esta parte de la charla es mostrar algunos de los operadores que son más normales dentro de la programación reactiva con ReactiveX. Otros tipo de operadores muy importantes son los de transformación. Veamos este ejemplo. Eh, Créeme un observable con un string. Hola mundo. ¿Realmente cuántos elementos tengo? O sea, bolitas dentro del diagrama Marvel. Una, porque es un solo entero. Lo mapeé, lo estoy mapeando. ¿Qué es mapear? Es convertir de un objeto a otro objeto. En este caso es de string a string, pero podría haber sido, como en este caso, de string a un método sobre el string que genera un entero. Entonces aquí es de string a entero. Por lo tanto, no solamente puedo transformar, como en este caso, que le concatené el guioncito dan, eh, pero sigue siendo un string. Puedo cambiar el tipo y aquí y puedo concatenar cuantos mapas yo quiero. Obviamente aquí el código no ha terminado porque pues todavía no está el subscribe y hasta que no haya subscribe no va a haber flujo real de datos. Pero lo que estamos viendo es un string que lo conocemos porque es el just, le concatenamos, lo convertimos en número, ese número lo convertimos nuevamente en string. Luego, a esta altura del partido, en este punto, cuando yo me suscriba a él, aquí, efectivamente lo que va a suceder es que él va a imprimir un número que es el hash code de este texto. Eh, Ese es un claro ejemplo de transformación, el mapa. Hay otro que se usa muchísimo cuando vivimos en un ecosistema realmente asíncrono en todo sentido. Porque si se dan cuenta, el mapa está mapeando cosas que ya se tienen. Eh, y es cierto, si las cosas en sí del primer observable van apareciendo, no sé, uno cada segundo, o uno al primer segundo, otro dentro de 10 segundos, otro a 13, pues no hay ningún problema porque cada elemento cuando llegó, llegó realmente. Pero puede suceder que cuando llegó el elemento, necesito que lo que yo voy a construir sea a su vez también asíncrono. Luego, el mapa no cuadra mucho, cuadra más un flat map, en donde aquí estoy mandando una consulta a alguien con Hello World. Él devuelve una lista de URLs, supongamos que esto es Google, le pregunta a Google Hello World o ChatGPT. Él me responde una lista de URLs, por lo que veo. Eh, y aquí estoy construyendo un observable a partir de los URLs. O sea, aquí tengo, a diferencia de en el anterior que le tenía strings, aquí tengo observables. Eh, Listo. Aquí no parece que sea muy complicado porque parece que es un observable que por dentro tiene un URL, no es mayor cosa. Pero este otro coge cada URL y va y obtiene en internet el título de esa URL, la página que representa esa URL. Luego, eso es otro observable y es un observable que se va a dar en el tiempo. Eh, Luego, en el fondo lo que está sucediendo aquí en el flat map es que por cada entidad recibo toda una flechita. Esta es la flechita, es un observable. Entonces, por la entidad obtengo una flechita. O sea, ahora, el flat map me va a convertir eh, esos elementos que tengo en la flechita en elementos que son los que yo voy a recibir. Porque no me interesa recibir observables. Al final del día, yo lo que voy a querer tener es, listo, aquí obtuve un observable, eh, pero aplanado, de forma que cuando le doy filter, ya obtengo
esto se invoca no sé cuándo, no cuando se obtuvo el URL, sino cuando se obtuvo el getTitle. Eh, Cuando el getTitle llegue, es que ya tengo el title y efectivamente filtro los que no tengan título, tomo los primeros 5 eh, y guardo el título para esos primeros 5 y finalmente me suscribo imprimiendo en la consola estándar el título de los 5 primeros títulos. Luego, Flatmap es más complejo y me permite hacer un anidamiento de invocaciones eh, asíncronas, logrando que sea un flap, un mapa hacia observables. Este es complejo, es de los más complejos. Hay otros, en cambio, que son transformaciones también, pero que son más fáciles de entender. Por ejemplo, el buffer. El buffer simplemente de mi observable, yo le digo recoge día 3 y él construye un elemento, una agregación, eh, una colección de- ahora mi ítem no es uno, sino mi ítem es una colección de 3, porque pues es lo que acabo de decir. Eh, el buffer es eso. eh, es un transformador, pero es un transformador no de el dato, sino de la agrupación. Yo no quiero trabajar día 1, sino a trabajar día 3. El scan es otro muy interesante que me va a permitir acumular eh, con una función. Si yo le escribo esta función, que bueno, aquí está en JavaScript, pero x, y, x más y, entonces voy a tener, al principio arranca 0, pues es el primer elemento, con 1 da 1, con 2 da 1 y 2 da 3, 3 con 3 da 6, 6 con 4 da 10, 10 con 5 da 15, pero lo que voy obteniendo no es solamente el 15. Veremos que hay otros operadores que son de reducción, los que vamos a ver a continuación. En cambio, este no reduce, no deja un solo 15, sino que deja los elementos eh, sobre una operación secuencial que se va haciendo acumulando. Tenemos también el group by, que como su nombre indica, agrupa y efectivamente en un ejemplo que vemos acá, vemos una lista de fechas y voy a agrupar por la fecha. Entonces, si hay 2 o 3 elementos que sean en la misma fecha, van a quedar en el grupo de la fecha. Entonces, por ejemplo, si aquí estoy agrupando por los círculos en un lado y los triángulos en otro, efectivamente la característica de, o la llave, ¿sí? O criterio, eh, va a ser el que agrupa, pero lo que voy a recibir son, como se ve claro en este caso, aquí tengo uno observable y aquí tengo dos observables, uno por cada uno de las llaves que yo definí. Otro mecanismo de transformación es estos últimos más complejos. Eh, Tenemos operadores de reducción o de acumulación. Eh, en muchos casos, el operador tiene como objetivo reducir. Yo no quiero tantos elementos, sino quiero, en este caso, por ejemplo, una suma. Esto es una reducción. Eh, Claramente, para enteros o para números dobles, eh, es- no, yo no necesito hacer eso porque ya hay unos operadores average, concat, count, max, min, sum que efectivamente me reducen de forma automática y por lo tanto si yo sobre estos números lo único que yo quiero es sumarlos, yo un punto sum abrir y cierra paréntesis, no necesito escribirle ninguna función. Pero si lo quiero dejar abierto, puedo utilizar el reduce o el collect, eh, que son mecanismos de acumular. Tenemos los de combinación, donde yo puedo tener varios observables y quiero combinarlos. En este caso, tengo pares 20, 40, 60, 100 y tengo impares 1, 1. Y voy a hacer merge
de odds e events, y lo que vemos es 20, 40, 60. Este es mi observable primero, mi otro observable, ejecute el merge, eh, y lo que voy a obtener es este otro observable que es sobre el que me estoy suscribiendo. Aquí hice una suscripción más explícita, no con función lambda, sino pues con el onNext, describiéndole el onNext, que en este caso es next. Entonces va a aparecer next 20, 40, next 20, next 40, next 60, next 1, next 80. Listo. Aquí, de hecho, lo he usado en varias ocasiones. El subscribe es el elemento que me cierra el flujo. Si yo no tengo un suscriptor al final y solamente tengo el observable y los operadores, yo no tengo realmente un movimiento de flujo. El subscribe es lo que cierra y construye la comunicación entre el observable y el observador. Hay varias formas de escribir subscribe, no es que la única sea la palabra .subscribe, aunque es la que me interesa explicar ahora. Hay otras formas, por ejemplo, for each es una forma de subscribe. Pero cuando yo quiero suscribirme a un observable, efectivamente puedo simplemente hacer esto, en donde estoy describiendo una función lambda como parámetro del subscribe. En ese sentido estoy usando este API. O puedo darle onNext y onError. Entonces darle dos funciones lambda. O le puedo dar tres funciones, que es onNext, onError y onComplete. O puedo suscribirlo con un observer o con un subscriber también. Aunque dependiendo de lo que uno quiera lograr. Ahora, lo más simple que uno va a ver es esto, que se está aplicando y que efectivamente hago que efectivamente fluya el tráfico. Estos son los operadores más interesantes y que muy seguramente es importante tenerlos en la cabeza para poder entender los conceptos básicos de programación reactiva. Muchas gracias por la atención. Eso era para este entrenamiento.